vamos a hablar sobre eso, sobre lo que es el crecimiento, porque muchas veces es un anhelo que tenemos, pero del anhelo al hecho, como dicen, por ahí hay un largo trecho que debemos transitar y muchas veces solamente nos quedamos en el anhelo. Recuerden que anhelo sin acción, sin fe, es lo mismo que frustración, porque nos quedamos esperando algo que no va a llegar a menos que accionemos. Estuve buscando definiciones del crecimiento y me encontré con dos definiciones, y una es una que me pareció un poco rara, pero se las voy a leer, que dice que el crecimiento es el aumento imperceptible y gradual del tamaño del organismo de un ser vivo hasta alcanzar la madurez. Es decir, que es un proceso que vive un ser vivo hasta lograr la madurez. Pero fíjense que dice que es imperceptible. Atentos. La segunda definición que encontré y que me gustó también, dice que el crecimiento es el aumento de la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa. Me encantó esa definición porque habla sobre esta transformación que implica el crecimiento, pero que es algo que se puede evidenciar, es algo que se puede ver, ¿sí? Entonces la pregunta con la que vamos a arrancar en esta noche es, ¿realmente estás viendo el crecimiento que tenés en tu vida o estás solamente en el anhelo de crecer? Porque realmente cuando uno tiene un anhelo, no está mal tener ese anhelo, pero llega un punto en que tenemos que empezar a definir qué hacer con ese anhelo, porque si no se va quedando en ese lugar y no crece y no podemos avanzar y vamos perdiendo el tiempo. Y ya sabemos que una de las cosas que no podemos recuperar, que es el tiempo. No debemos subestimar las cosas que acontecen en el tiempo, porque lo único que no podemos recuperar es el tiempo. Les quiero compartir, y que está en el libro de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 11. Dice así: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Acá habla de las promesas de Dios. ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios? Levanten la mano. Bien ahí. Todos tenemos promesas de Dios. Bien. Ahora mi pregunta es, ¿estas promesas de Dios están en acción? ¿Están en crecimiento? ¿O están ahí? Están. Es algo que se pueden responder a sí mismos. Pero fíjense qué loco lo que nos plantea acá el autor, porque dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Responder implica esta acción que nosotros tenemos que hacer en pos de eso que estamos recibiendo de Dios. Entonces, una de las grandes preguntas que nos podemos hacer en esta noche es, ¿qué es lo que estoy haciendo en respuesta a lo que Dios me ha prometido? Porque eso también va determinando mi caminar y va determinando qué tan grande y fortalecida está mi fe o cuánto tengo que fortalecer. Porque tengo que responder a lo que Dios está hablando a mi corazón. Porque las promesas de Dios, ¿sí?, no tan solo son cosas bonitas que uno puede recibir, sino que es algo que recibimos de Dios e interactuamos con Él para poder responder. Entonces yo quiero que se puedan quedar con esto. ¿Cómo estoy respondiendo a lo que Dios me prometió? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy moviendo? ¿Qué es lo que he decidido pensar, alojar en mi corazón? ¿Qué emociones, qué sentimientos estoy administrándolos para responder a lo que Dios me prometió? ¿O sigo en la misma esperando que el mar se abra como si eso fuera la solución inmediata? Fíjense que el mar se abrió, fue un re milagro, pero no implicó la solución para el pueblo de Dios, porque permitió que fueran libres, pero en su mente seguían siendo esclavos. Entonces, ¿en qué lugar estamos? ¿En el lugar de, ay, qué linda la promesa de Dios, cuándo se va a cumplir? ¿O yo quiero responder a lo que Dios me prometió, con acción, con perseverancia, con consagración? Amén. Entonces es muy importante que podamos identificar cuáles son las promesas que Dios tiene para mi vida,
pero también lo que estoy haciendo. Y por más que estemos en un tiempo en donde quizás hay un montón de actividades que no se están haciendo, eso no implica que vos y yo paremos, ¿sí? No implica que vos y yo paremos. No debemos parar, y menos en lo que se trata la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos dos opciones, dos tipos de actitudes. Primero podemos actuar como la tortuga, ¿sí? Y segundo podemos actuar como la cierva. Estoy hablando de la cierva, no del ciervo. Atención. Una tortuga, ¿por qué se caracteriza? Las tortugas se caracterizan por ser lentas, porque su avance no es el avance más acelerado. Siempre nos quedamos con la moraleja de la tortuga. Ay, la constancia, el pasito a pasito te lleva al lugar que vos querés lograr. Suena re lindo, chicos, pero no podemos estar toda la vida, esperando para ver la promesa de Dios cumplida. Por algo tenemos las promesas de Dios, no solo una, sino las promesas para poder verlas cumplidas. Y fíjense que yo les decía que podemos ser como tortugas o como ciervas. La palabra de Dios en Habacuc, capítulo 3, en los últimos versículos, creo que el 18 y 19, dice que las tortugas son asustadizas. Es verdad, se esconden, muy bien. Dice en Habacuc, capítulo 3, que Él nos va a dar pies como de ciervas para andar sobre las alturas. ¿Y saben qué? La cierva se diferencia del ciervo en que el ciervo es tímido y asustadizo. ¿Ustedes sabían eso? El ciervo macho, es tímido y asustadizo. Y no es el que dirige la manada. La que dirige la manada es la cierva. Porque cuando nosotros respondemos a las promesas de Dios con la actitud de sierva, no tan solo andamos sobre las alturas, sino que guiamos a los demás. Porque mi promesa, la promesa que Dios me dio, es una promesa que impacta. Que impacta. Entonces, no tan solo te va a bendecir a vos, sino que va a ser un canal para que los demás también sean bendecidos y puedan vivir de las promesas de Dios. Pero no tan solo como algo escrito, sino como algo que se experimenta. Y con esto quiero decir que tenemos que tomar esta actitud. Una de las cosas que les quería compartir es que el siervo, para tener esta actitud de sierva, para andar sobre las alturas y poder dirigir a los demás a que también puedan experimentar las promesas de Dios, es un crecimiento que se vive de la fe con los principios de parte de Dios. ¿Sí? Desde la fe con los principios de parte de Dios. Y los principios de Dios son, como nos decían los chicos el otro día, la palabra más profética que vamos a recibir es la palabra de Dios que encontramos en la Biblia. ¿Sí? Es eso lo que podemos recibir más profético. Amén. Continúa diciendo el versículo, lo que estábamos leyendo, dice, se los vuelvo a leer para retomar. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio y el control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor a todos. Es importante esto de la excelencia moral y muchas veces podríamos entrar en conflicto con la moral porque hoy en día por moral todos pueden entender algo diferente. Pero una aclaración de esto es básicamente que la moral que plantea acá el autor es la que vamos construyendo con los principios de Dios, con lo que Dios nos dice en su palabra, que es una moral que sabemos que va a tener resultados, que es una moral que no va a perjudicar a los demás, que no va a dañar a los demás. Entonces es algo muy importante para tener en cuenta. Bien, sigue diciendo el versículo 8, y con esto termino. Cuanto más crezcan de esta manera, ¿sí? De esta manera, o sea, con lo que veníamos leyendo, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma
son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Chan, re chan. Dice el versículo 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, fíjense que el versículo 8 dice, crezcan, cuanto más crezcan, porque el crecimiento es algo que se da continuamente, pero para aquellas personas que están dispuestos y dispuestas a tener esto que nos está hablando en los versículos anteriores, excelencia moral, ¿sí? Conocimiento, perseverancia, todas esas cosas que seguramente Dios ya ha estado desarrollando en tu vida y en la mía, pero tenemos que seguir desarrollándolas. Amén. Entonces, ¿tenemos conocimiento de Dios? Sí. Tenemos el conocimiento intelectual, pero ojo, no nos confundamos, porque podemos tener mucho conocimiento desde lo intelectual de quién es Dios, pero desde lo vivencial, desde la revelación, podemos estar nulos. Y esa no es la idea. La idea es que todo eso que conocemos de Dios lo podamos experimentar. Amén. Y me llama mucho la atención que dice en el versículo 8. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. ¡Wow! Y eso no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Podemos pasar diferentes temporadas en las que estamos más pum para arriba y otros no tanto. Pero eso, nada de eso se excusa para poder olvidarnos de lo que Dios ha hecho. ¿Bien? Y fíjense, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. ¿Se puede prevenir las caídas? Por lo que dice la palabra de Dios, sí. ¿Y por qué caemos? Qué buena pregunta. La vamos a responder la semana que viene. ¿Por qué caemos? Si la Biblia acá me dice, y nunca caerán. Hagan estas cosas y nunca caerán. Y nunca caerán. Yo creo que Dios nos está hablando en este tiempo de que falta acción, falta hacer. A veces estamos tan metidos en nuestro propio mundo que nos olvidamos realmente que estamos en un mundo, que mi mundo no es el único que existe. Nos falta quizás más empatía, nos falta ese accionar, de hacer lo que quizás nadie se anima a hacer. Chicos, es un tiempo en donde yo pensaba, y por ahí los puedo entender, que capaz que algunos se sienten más desanimados o como que no es lo mismo, los puedo entender, pero creo que no deja de ser una excusa, no deja de ser algo que podemos sacarnos de encima y realmente poder experimentar el crecimiento. A veces nos da miedo crecer, ¿o no? A veces como, che, ¿qué será crecer? ¿O qué vendrá después de crecer? Y seguramente es algo desconocido, pero no necesariamente te tiene que dar miedo. Entonces, animarnos a que en esta temporada que estamos viviendo no nos olvidemos de priorizar el crecimiento. No nos olvidemos de priorizar que podemos ser mejores. No mejores personas, sino mejores hijos de Dios e hijas. Y eso seguramente nos va a hacer mejores personas, con más amor, más empáticas, como quieras llamar, pero que podamos marcar la diferencia, como siempre decimos. Entonces, chicos, con esto que hemos hablado, la pregunta que quiero dejarles es ¿cómo están respondiendo a las promesas de Dios? Hagamos estas cosas para no caer. Y si vemos que el de al lado cae, lo ayudamos a levantarse. Y si no se quiere levantar, seguimos orando por esa persona, la seguimos amando, pero no nos vamos a detener, porque sabemos que seguimos adelante. Amén.